Seguro que están todos ustedes como nosotros deseando oír la voz de Alejandro Rubinstein hablándonos de el buen nombre, de esos buenos nombres, de esos nombres que nos trae en cada programa. Bienvenido, Alejandro. Hola Raquel, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de hablar contigo. ¿A quién o a quiénes te vas a referir hoy? Bueno, el día de hoy hablaremos de Nehemías, o en hebreo, Nehemia. Y tres son los personajes portadores del nombre al que hemos dedicado este programa. Pues bien, comencemos. Una de las personas que regresaron con Zerubabel del exilio babilónico es narrado en el libro de Ezra, en el capítulo 2, versículo 2, bajo el nombre de Nehemías, durante el siglo VI antes de la Era Común. El más importante de los Nehemías de esta entrega es quien se narra en el libro del mismo nombre y naturalmente en el primer capítulo y el primer versículo, pues se trata del hijo de Ajalía, quien fuera el copero del famoso rey Artajerjes, aquel que gobernara sobre Persia desde su capital Shushan en hebreo o Susa, dependiendo de la pronunciación que hagamos, la oriental o la occidental. Todo esto durante el siglo V antes de la Era Común. Resulta que un cierto día, durante el 20º año del reinado de Artajerjes, el hermano de Nehemías, conocido bajo el nombre de Hananí, se allegó al palacio de Susa en compañía de algunos hombres de Judá, con fin de informar a su hermano de la difícil situación de sus correligionarios sobrevivientes del sitio de Jerusalén. Entre tanto, Nehemías fue citado frente al rey, a efecto de cumplir con su labor y servir al monarca de algún vino. Al aproximarse al rey, éste le dijo a Nehemías: ¿cómo es que si no estás enfermo, tengas un semblante sombrío y triste? Ante ello, el fiel sirviente tuvo el arrojo de responder al rey, no sin antes reconocerse temor ante la posible ira de Artajerjes. Señor mío, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están sepultados mis ancestros yace en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? ¿Cuál es tu deseo?, le preguntó el rey a su súbdito. A ello respondió Nehemías, haciendo una plegaria a Dios en silencio, que le permitiese retornar a su tierra con el fin de reconstruir a Judá. Aún sin autorizar su partida, el gobernante en cuestión le inquirió: ¿cuándo habrás de regresar? Nehemías comprendió que debería precisar un tiempo y al hacerlo obtuvo la anuencia real y las cartas de paso que le permitiesen salvoconducto por estas tierras ajenas a las que tenía que ir circulando de alguna manera. Pues no solo ello, también le entregó una carta en la cual instruía a Asaf, encargado del haber silvícola de Persia, que le facilitase del material necesario para que iniciase la labor de reconstrucción sin demora alguna. Empresa que sucedió así, pues desde Eliashib, el sacerdote supremo, o Cohen Agadol, pasando por los coanitas, los levitas y los líderes del pueblo, todos ellos se dispusieron a reconstruir a la urbe de Jerusalén. La labor fue envidiada por los enemigos de Israel. Así, Sambayat, el Horonita, Tobiá, el Amunita, los árabes y los ashdoditas conspiraron en contra de Nehemías, por lo que este último dispuso de guardianes a los trabajadores a razón de uno por uno, evitando con ello cualquier acción moratoria. También nuestro personaje de hoy fue un justiciero. Hizo que los crueles acreedores de los pobladores pobres jerosolomitas redujeran sus graves intereses, lo cual no solo fue aceptado, sino que, elevando alabanzas a Hashem, devolvieron sus campos y viñedos a los originales propietarios, dejando solamente como garantía de los préstamos a la palabra de los deudores. Una vez que la muralla fuese reconstruida y aseguradas las puertas, Nehemías dispuso de puestos a varias personas con el propósito de restaurar funciones como el cuidado de las puertas, las labores de los levitas y otras más. Adicionalmente,
nombró a su hermano Hananías como gobernador de Jerusalén y a Hananí como jefe militar encargado de la fortaleza. El primer día del 7º mes, convocó a toda la población a reunirse en torno a Ezra, quien ya vivía en Jerusalén hacía ya 7 años, para hacer procesiones y una celebración de la reconstrucción. Ezra, por su cuenta, desde el albor de la mañana hasta mediodía, instruyó a la multitud en una lectura constante de la Torá, siendo auxiliado por los sacerdotes y levitas, quienes facilitaban el entendimiento de las normas con explicaciones acorde a la temática. Es en esa instancia en la cual se volvió a cumplir con la construcción de pequeñas cabañas que permitiesen la celebración de la festividad de Sukkot, que no había sido celebrada, por así decirlo, desde los tiempos de Josué o Yehoshua. También se empezó a observar estrictamente el que ningún judío se casase con amonita o con moabita, tal como lo prescribe la Biblia. Esto condujo a la separación de Israel de otros pueblos, con el fin de evitar el matrimonio con ajenos, naturalmente ajenos a nuestras leyes y a nuestras costumbres. Transcurrida una docena de años en Jerusalén, Nehemías retornó a Babel a efectos de saludar al monarca persa. Después de una corta estancia, volvió a Jerusalén, en donde se encontró con la desagradable sorpresa de que Eliashib, el sacerdote mayor del que ya habíamos hablado, había instalado habitaciones en el espacio dedicado al incienso, al aceite, al vino y a otros preciados objetos para el gran templo, a ni más ni menos que a Tobías, su ominoso enemigo. Ante ello, expulsó a Tobías, regresó los objetos desplazados a su lugar y purificó el área. No solo ello, se percató de la imperante corrupción y descuido en la vida diaria del templo y en el cuidado de sus usos y costumbres, por lo que asignó nuevos responsables, como lo fueron Shelemía, el sacerdote, Sadoc, el escriba, Pedayá, el levita, encargado del tesoro, y como asistente de todos ellos, a Hanán, el hijo de Zaccur. Nuestro celoso personaje también observó cómo se violaba el Shabbat con labores impropias para ese día, por lo que mandó cerrar las puertas de la ciudad en la víspera de tal día y no podrían ser abiertas más que por los guardias al término del día de guardar semanal. Irritado ante la violación imperante de las normas, se dio cuenta de que los moradores de Jerusalén se casaban con asdoditas, con amonitas y moabitas, alejándose del idioma hebreo y adoptando conductas distintas al pueblo de Israel. Les espetaba, diciéndoles que aún el rey Salomón, con toda su sabiduría, había pecado al casarse con extranjeras. Pero la gota que derramó el vaso es cuando supo del matrimonio de Yadá, el hijo de Eliashib, aquel sacerdote supremo que era un tanto rebelde. Tan es así que su hijo se casa con la hija de Sambayat, el horonita, quien más que otro de los enemigos de nuestro personaje, por lo que lo expulsó de inmediato. Acorde a su conducta, Nehemías siempre se condujo de manera apropiada a su discurso y fe, sin jamás haberse aprovechado de su posición. De allí que las últimas palabras escritas en su libro fueran dirigidas a Dios. Y dice así en hebreo: li Elohai letová. Recuérdame a mí, Dios, para bien. Nuestro último personaje con el nombre de Nehemías es el hijo de Azbuk, y que vivió en el siglo V antes de la Edad Común. Este homónimo de nuestro líder de hoy realizó labores para la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, como lo relata el libro de Nehemías en el capítulo 3, versículo 16. Este nombre goza de una presencia muy importante del elemento agua, ya que es ese elemento el que corresponde a 3 de sus 5 letras, Nun, Het y Mem, mientras que la Yod es tierra y la Hei es fuego. Su valor gemátrico es 113, pues Nun vale 50, Het 8, Mem tiene por valor 40, Yod 10 y finalmente Hei vale 5. Así, los vocablos y frases que concuerdan con el valor numérico y con el devenir de nuestro personaje de hoy son Adam Jajam, un hombre sabio; Adam Koach Gadol,
un hombre de gran fuerza. Behol Tov Lignos, que es bueno para esconderse, para no destacar. Utziva, que es él ordenó, y también a aquel Agadol Tov Hu, y Dios grande es muy bueno. El significado del nombre de hoy es Dios es mi consuelo, y su empleo fue altamente común en el Medio Oriente en plena Edad Media. Los kinuim, o nombres asociados comunes en la Europa ashkenazí, son Faibush, Fruman, Tode y Troist. Todos ellos significan el consuelo. Sin embargo, las derivaciones de Nehemia son Nehemie, Gemie, Geme, Gemke, Geml, Gemel, Gemele, Nehem, Nehemke, Neme, Nemge, Nechke, Nechl, Nehemiash y Gemiash. Son bastante raros estos nombres y, claro, no menos el nombre del que estamos analizando el día de hoy. Y es tan raro que también los índices de popularidad del mismo son poco analizados en los distintos países que con alguna frecuencia comentamos. Sin embargo, en Estados Unidos es curioso porque de finales del siglo XX a nuestros días encontramos una tendencia hacia el alza que este último año ha decaído un poco, pero el 0.042% del total de la población lo utiliza. ¿Por qué? Pues es un nombre que hubiéramos pensado que no tuviera una gran presencia en la materia. Bueno, ¿y cómo lo ve la gente? Lo ve como un buen nombre, naturalmente masculino, clásico, maduro y formal, correspondiente más bien a la clase alta, y es un hombre pleno, fuerte y algo refinado. Es un hombre extraño, complejo, serio y, claro, lo consideran bastante intelectual. Bueno, pues resulta ser entonces que en cuanto al nombre de Nehemías, podemos decir, para concluir, que entre los famosos que portan este nombre, de uno acudir a Nehemia Sirkis, quien es un deportista de tiro, claro, ya retirado, y un diseñador de armas de fuego, que él realizó el famoso. El cantante de música litúrgica Nehemia Katz y el rabino Nehemia Coopersmith, editor en jefe del sitio de internet aish.com. Cada uno de ellos, y también en conjunto, son un reflejo de dedicación y entereza, como nuestro personaje del día de hoy. ¿Qué te parece, Raquel? Me ha encantado, el nombre me parece precioso. Ojalá se popularice más, además teniendo en cuenta su significado. Muchísimas gracias, Alejandro, y esperamos con impaciencia tu próximo programa. Hasta pronto.